Hola, buenas noches. Con respecto a la clase que vamos a tener hoy, se trata de enfermedad diverticular del colon o colopatía diverticular. Desde ya aclarar dos definiciones diferentes, ¿verdad? La presencia de diverticulosis colónica, como lo dice la palabra, es la presencia de divertículos en el colon, hecho que es muy frecuente en nuestra población, sobre todo en personas de mayor edad, y se caracteriza por la presencia de los divertículos, que son herniaciones de la mucosa y submucosa del colon a través de la capa muscular del mismo. Es decir, son pseudodivertículos, como luego vamos a ver, porque no participan en todas las capas. Y muchas veces no presentan ninguna sintomatología. Y otro término que tenemos que aclarar es el término colopatía diverticular o enfermedad diverticular colónica, que es cuando ya estos divertículos generan una inflamación en los mismos o sangrado o procesos infecciosos que determinan otra sintomatología. Con respecto a la generalidad de esta enfermedad, debemos destacar que la importancia clínica de la colopatía diverticular o enfermedad diverticular colónica radica deriva sobre todo de las complicaciones infecciosas, hemorrágicas e inflamatorias que pueden provocar, ¿verdad? Y es muy frecuente, como ya dijimos, en nuestro medio. Estamos viendo, se da más en Occidente, era rara antes del siglo XX, se ve relacionada sobre todo con dietas que son pobres en fibra, y su incidencia aumenta con la edad. Tenemos que en mayores de 60 años aproximadamente un 40% se pueden ver divertículos en el colon y hasta en un porcentaje de 60-80% en mayores de 80-90 años. Con lo cual claramente su incidencia aumenta con la edad, como ya vimos. Si analizamos las autopsias, se ven en un 20-60% los divertículos. Si se hacen estudios radiológicos, entre un 10 a un 40%, y debemos destacar que tienen la incidencia de una edad pico entre los 60 y 70 años aproximadamente. En cuanto a la frecuencia de lo mismo, debemos destacar que es una enfermedad que es rara en jóvenes. Es muy raro la colopatía diverticular en pacientes jóvenes. Ya debemos destacar que en el paciente joven la colopatía diverticular es peor pronóstico. ¿Por qué? Porque tiene mayor índice de complicaciones, o sea, perforación, formación de abscesos, etc. Por lo tanto, es una enfermedad del paciente mayor, que se da más frecuentemente en mujeres y sobre todo, como ya dijimos, que aumenta con la edad y aproximadamente a los 80-90 años, un 80% de los pacientes presenta divertículos en el colon. En cuanto a la etiología de los divertículos, los mismos pueden ser congénitos o adquiridos. Los adquiridos son los que nos interesan a nosotros, que son pseudodivertículos, como ya dijimos, y bueno, se ha favorecido su aparición por una dieta pobre en fibras y en sitios débiles de la pared del colon. La herniación de la mucosa y submucosa del colon, en donde se forman los divertículos, se dan en zonas débiles, que son entre las teñas, entre las banderitas colónicas, donde penetran los vasos rectos hacia la luz del órgano. Debemos destacar que pueden ser, como dijimos, falsos, mucosa y submucosa, como lo de la enfermedad articular colónica, o verdaderos, compuestos por todas las capas del órgano. Ahí tenemos una imagen en la cual vemos la presencia de la pared colónica, ¿verdad?, formada por la mucosa, la submucosa, dos capas de músculo, una capa muscular de músculo liso con fibras circulares, otra longitudinal y por fuera la serosa. Entre las banderetas del colon se introducen, como ya dijimos, los vasos rectos hacia la mucosa para irrigar el órgano, y es en esa topografía, entre las banderetas, donde se producen zonas débiles que favorecen la herniación de la mucosa y submucosa, produciéndose así los divertículos, como ya mencionamos. En los espacios sería interteñas, entre las teñas, sobre todo las teñas del lado mesentérico, pero bueno, se pueden ver en los dos lados. En cuanto a la topografía de los divertículos,
lo más frecuente es que asienten a nivel del colon sigmoides en 80-85% de los casos y ser múltiples, no ser uno solo, no ser un divertículo aislado. Como dijimos, se ven con mayor incidencia en Oriente, la enfermedad articular colónica, pero bueno, en Occidente, perdón, que tienen esta distribución. A izquierda es sobre todo en el colon sigmoides. En Oriente es menos frecuente y se ven sobre todo los divertículos a nivel del colon derecho. Debemos destacar que la diverticulosis colónica aislada, es decir, un divertículo solo, se da sobre todo en el colon derecho o el ciego. Pero el concepto es que la distribución de los mismos y la frecuencia de los mismos por afectación suele ser múltiple y afectar en 80-85% de los casos el colon sigmoides. En cuanto a la anatomía patológica, lo que podemos apreciar desde el punto de vista histopatológico, hay un engrosamiento del músculo, sobre todo el músculo circular, con las teñas, con diversas alteraciones mucosas, inflamatorias, destacando la ausencia de hipertrofia e hiperplasia de las mismas, con alteración de las fibras de colágeno y también las fibras de elastina. Acá vemos otra imagen con las bandeletas, las teñas antimesentérica, la mesentérica y la herniación de la mucosa y submucosa a través de toda la pared del órgano, lo que configura el pseudodivertículo, ¿verdad? En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, como ya dijimos, se da en pacientes que tienen una dieta pobre en fibras o escasa en fibras, en el cual dicha dieta se asocia a una constipación, a una disminución del peso hídrico de las heces de consistencia más aumentada, más duras, más secas, lo cual asociado a un tránsito colónico lento, una alteración de la contractilidad de la capa muscular con engrosamiento de la misma, como ya vimos, genera un aumento de la presión intraluminal. Ese aumento de la presión intraluminal lo que va a favorecer es la herniación y la formación de los divertículos. El colon sigmoides es el segmento del colon que tiene el menor radio. Según la ley de Laplace, como recordamos, sufre al tener un radio menor que el resto del colon una mayor tensión parietal, con lo cual conlleva un aumento de la presión intraluminal. Como ya dijimos, desde el punto de vista anatómico, la hipertrofia y el engrosamiento de las capas musculares con acartonamiento, podemos ver más las austrias, un intestino más rígido, más fibrosado, duro, acartonado, con aumento de las fibras de colágeno tipo 3 y elastina. Todo esto también genera desde el punto de vista anatómico una alteración a nivel del mesosigmoides, con acortamiento, engrosamiento, un meso más fibroso, un meso que es más difícil de manejar quirúrgicamente, tanto en el abordaje abierto como también en el laparoscópico. Los pacientes que tienen múltiples empujes inflamatorios, los mesos están alterados, están inflamados, están retraídos, acortados, con lo cual el sangrado y el riesgo de lesión de estructuras es mayor. Esto, como ya dijimos, en lo anatómico genera en lo funcional un aumento de la presión intramural e intraluminal con aumento de las contracciones y favorece la herniación de la mucosa y la submucosa a través de la capa muscular del órgano. En cuanto a la clínica, la mayoría de los pacientes son portadores de, como dijimos hoy, la definición de la diverticulosis colónica, ¿verdad? Los pacientes que no tienen síntomas y tienen divertículos a nivel del colon. La mayoría son pacientes asintomáticos, pacientes que no presentan síntomas, que la presencia de los divertículos son un hallazgo imagenológico, ¿verdad? Luego tenemos los pacientes que son portadores de una colopatía diverticular sintomática, pero no complicada, sintomática porque presentan sobre todo dolor a nivel de flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, y los pacientes que presentan una colopatía diverticular complicada, que la vamos a analizar luego según la clasificación de Hinchey, y las secuelas de esta enfermedad, como son las fístulas y estenosis cicatrizales a largo plazo.
Debemos destacar que otras alteraciones también, hay alteraciones neurológicas que no dijimos, que son a nivel de los plexos nerviosos, en el plexo mioentérico de las células de Cajal, con lo que está, eso también explica un poco la alteración de la peristalsis y la segmentación del intestino. En cuanto a la clasificación de Hinchey, tenemos la clasificación de Hinchey y la de Hinchey modificada. Hinchey la clasificó en 1, 2, 3 y 4. La presencia de un Hinchey tipo 1 es una clasificación clínico-imagenológica, ¿verdad? A través de una ecografía o de preferencia una tomografía. La Hinchey tipo 1 es un absceso pericolónico. La tipo 2 es un absceso pelviano, intraabdominal o retroperitoneal. La tipo 3 es una peritonitis purulenta generalizada o difusa. Y la tipo 4, la peritonitis fecaloidea. La clasificación de Hinchey modificada, la etapa 0 es la diverticulitis clínica leve, paciente con dolor en la fusilla izquierda, puede asociar fiebre o no. La tipo 1A es cuando hay una pared colónica engrosada, con una inflamación pericolónica. Esto es una clasificación sobre todo también, como ya dijimos, clínica, pero imagenológica. El engrosamiento parietal del colon, el estudio, como vamos a ver luego, el de elección es la tomografía axial computarizada con contraste bilateral intravenoso y muchas veces se puede hacer contraste intrarrectal. La tipo 1B es el absceso pericolónico pequeño, confinado, menos de 5 centímetros. El Hinchey modificado 2 es el absceso pelviano, intraabdominal, distante o retroperitoneal. El tipo 3 y el tipo 4 son las mismas que la clasificación de Hinchey que ya analizamos previamente. Hinchey nos va a dar estos estadios de la enfermedad o etapas, las cuales nos va a servir también para realizar un correcto tratamiento de la misma, ¿verdad? Y pronóstico. En cuanto al pronóstico, como ya dijimos, el pronóstico en cuanto a la edad en el paciente muy anciano o en el paciente joven tiene un peor pronóstico, en el paciente que tiene antecedentes, una tumoración palpable, que tiene síntomas recurrentes, que tiene síntomas urinarios o una fístula colovesical o una peritonitis fecaloidea, evidentemente todos son síntomas, son elementos, de mal pronóstico. En cuanto al diagnóstico diferencial, bueno, lo primero es a descartar y a descartar sobre todo es un cáncer colorectal por la alta incidencia en nuestro medio, en nuestro país, una apendicitis aguda. Esto es importante en algunos pacientes que presentan un colon sigmoides o colon izquierdo largo, flexuoso, un dólico megacolon, con un sigmoides que al ser largo y hacer un bucle se topografía a nivel del hipogastrio o incluso puede llegar a estar en parte en la fosa ilíaca derecha. Nuestro paciente va a presentar un dolor en la fosa ilíaca derecha, lo cual puede ser el diagnóstico diferencial de una apendicitis aguda. Obviamente que tenemos que interrogar el resto de los síntomas acompañantes. Una infección urinaria por dolor en la fosa ilíaca izquierda, cólico nefrítico, la presencia de una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer, siempre interrogar los síntomas de la esfera ginecobstétrica, y la colitis isquémica y la enteritis rádica, que son más raros. En cuanto a la paraclínica que vamos a solicitar en estos pacientes, el primer estudio a solicitar muchas veces es una ecografía abdominal. La ecografía abdominal en un técnico experimentado puede demostrar alguna alteración, pero el estudio de elección, con el cual tiene una muy alta sensibilidad y especificidad para esta enfermedad, es la tomografía axial computarizada con contraste, como ya dijimos, bilateral, intravenoso y se puede hacer intrarrectal para valorar bien la presencia del sigmoides y el recto, en el cual nos va a permitir valorar la presencia de divertículos, dónde están, la topografía, las características de los mismos, las características del colon,
si existe un engrosamiento de la pared del colon que se ve en la tomografía cuando aproximadamente el engrosamiento es cuando hay mayor de 4 milímetros de la pared del colon, podemos decir que está engrosada. Nos va a permitir descartar diagnósticos diferenciales, nos va a permitir valorar la presencia de colecciones, abscesos, tanto pericolónicos, intraabdominales, a distancia, y bueno, también nos va a permitir ver la presencia de líquido libre, difuso, regional, alteraciones del meso, un meso acartonado, grueso, como ya dijimos, inflamado, y la presencia de aire en caso de tener una perforación de la víscera hueca, ¿verdad? Como una complicación en caso de una peritonitis tipo 4 generalizada, en cuando por la perforación tanto que puede ser de un absceso en cavidad libre o la perforación misma del divertículo generando una peritonitis fecaloidea de alta y altísima mortalidad, ¿verdad? En cuanto al resto de los estudios, acá en esta tomografía lo que podemos ver en esta imagen a nivel del colon sigmoides, vemos la presencia de los divertículos con engrosamiento de las paredes mismo, lo que denota una sigmoiditis. Esta otra tomografía, lo que se puede apreciar en el corte superior, en la imagen superior, la presencia de dos flechas, dos colecciones a nivel pericolónico. Una, debemos destacar que la de abajo presenta un nivel hidroaéreo, es decir, tiene una presencia de una burbuja de aire en contacto con la misma. En la imagen de abajo lo que podemos ver es lo que señala la flecha también, la presencia de un nivel de aire adentro de la vejiga, ¿verdad? Que es una comunicación que existe entre el colon sigmoides o el recto alto con la vejiga, lo que esa presencia de aire a nivel de la vejiga nos traduce la presencia imagenológica de una fístula colovesical. La fístula colovesical es una complicación tardía o por múltiples empujes inflamatorios de su colopatía diverticular que genera una comunicación entre el intestino y la vejiga que va a generar desde el punto de vista clínico al paciente neumaturia y fecaluria, quiere decir el paciente cuando orina nota que la salida de burbujas de aire o materia fecal en la orina y también aumenta el riesgo de infecciones urinarias a repetición. Con respecto a la fibrocolonoscopía, en estos pacientes, bueno, hay que hacerla siempre para confirmar el diagnóstico, tener un diagnóstico topográfico y bueno, descartar lesiones asociadas, pero siempre hacerlo luego del empuje, aproximadamente 1 mes y medio, 6 semanas, 8 semanas, 2 meses, por el riesgo de realizarlo muy precozmente, el riesgo de perforación. Incluso también están contraindicados de forma precoz los estudios varitados, es decir, el colon por enema. En esta imagen vemos un colon por enema en el cual presenta divertículos a nivel del colon sigmoide. Vemos las imágenes características, como se señalan en la flecha negra, presencia de múltiples divertículos a nivel del colon. En cuanto al tratamiento de la colopatía no complicada, estos pacientes se manejan en policlínica, en control con cirujano, con gastroenterólogo, con médico internista, y se basa sobre todo en una dieta rica en fibras y se hacen antibióticos profilácticos intestinales para prevenir los empujes por 5 o 7 días durante al mes, o sea, una semana o 5 días al mes. El paciente toma eftiazol o rifaximina, que son antibióticos profilácticos. El Hinchey 1A, el tratamiento va a ser con antibióticos, ya sea vía oral o intravenosa, depende sobre todo del terreno, el medio y la continencia familiar. Se hace en base a ampicilina sulbactam y metronidazol y 80% tienen una mejoría en aproximadamente 48-72 horas. El Hinchey 1B o 2 siempre requiere internación y antibiótico-terapia intravenosa en base a los mismos antibióticos que mencionamos anteriormente. Cuando hay un absceso, si ese absceso mide menos de 5 centímetros o 4 centímetros, más o menos,
presenta una evolución con tratamiento antibiótico intravenoso de 70% de los casos. En el caso de los abscesos presenta una mala evolución al tratamiento médico con antibiótico-terapia intravenosa o mide más de 5 centímetros. Si hay una ventana radiológica adecuada que nos permite puncionarlo bajo ecografía o bajo TAC, se debe realizar su punción percutánea guiados por los mismos. Una ventana radiológica quiere decir que el absceso sea puncionable a través de la pared abdominal o transrectal, etcétera, pero sin riesgo de lesionar otras vísceras, ¿verdad? O sea, hay abscesos que están localizados muy profundamente, por debajo de las asas o interasas, en el cual a veces es muy difícil de puncionar, entonces el tratamiento pasa a ser otro. Estos pacientes los cuales tienen un Hinchey 1B o 2 del Hinchey modificado, ¿verdad? Lo que si no responden al tratamiento médico o a la eventual punción, se recomienda el tratamiento quirúrgico. En cuanto al Hinchey 3 o 4, que es la peritonitis difusa aguda, tanto purulenta o fecaloidea, el tratamiento es una cirugía de urgencia. El paciente que presenta una peritonitis difusa aguda purulenta, por lo general presentó antes que comenzara el cuadro, el paciente presentó seguramente una nefrosis izquierda, fiebre, luego presenta un dolor más intenso, que es donde forma un absceso a nivel del colon o pericolónico. Lo que pasa cuando se inflama un divertículo es que penetra un fecalito en el mismo, se produce la erosión de la mucosa, la inflamación y un proceso infeccioso, ¿verdad? Los gérmenes involucrados son bacilos gram-negativos, los de siempre, los Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Enterococos, etc. Ese proceso inflamatorio termina la formación de un absceso, es una colección de pus, y ese absceso por lo general se rompe y pasa al peritoneo, con lo cual genera una peritonitis difusa o generalizada, una peritonitis purulenta de origen diverticular. La otra peritonitis, la peritonitis difusa o generalizada fecaloideo, es cuando se rompe, se perfora, es decir, el divertículo mismo. Es un cuadro más brusco, de un dolor más difuso, más intenso y de menor corto tiempo evolutivo. Y el paciente, por lo general, es una peritonitis más grave, porque la presencia de materia fecal a nivel del peritoneo genera un contenido a nivel de la cavidad peritoneal que es hiperséptico, ¿verdad? De altísima mortalidad y que puede llevar a la sepsis de origen peritoneal. Entonces, el Hinchey 3-4, la tomografía lo que vería es líquido libre, neumoperitoneo, compatible con una peritonitis difusa. Hinchey 3-4 es la forma de presentación de aproximadamente un 3 a un 6% de los pacientes. La forma más frecuente, que es un 70-80%, es una sigmoiditis, y bueno, un 20-30% pueden tener algún tipo de absceso pericolónico o intraabdominal. En cuanto al Hinchey 3-4, como dijimos, la cirugía de urgencia es lo que se preconiza. Hay que realizar una correcta toilette peritoneal, como ya hablamos en peritonitis, mediante el lavado aspirado del todo el abdomen, sus recesos. Y lo que se realiza más frecuentemente es una operación de Hartmann. La operación de Hartmann quiere decir que se va a resecar el sigmoides patológico, el sigmoides diverticular con su perforación, ¿verdad? Y realizar una sutura para la reconstrucción del tránsito digestivo o el restablecimiento de la continuidad del tránsito digestivo en un ambiente infeccioso con contaminación ya sea purulenta o materia fecal, conllevaría que la sutura tuviera alto riesgo de que falle, ¿no? Un alto riesgo de que falle esa sutura. Entonces, por lo general, lo que se hace es, luego de resecar el sigmoides, se cierra el cabo distal, el recto alto, con una sutura mecánica o manual, y se la deja abandonada en la pelvis y se confecciona con el cabo proximal una colostomía terminal en flanco izquierdo o fosa ilíaca izquierda. Con respecto al abdomen, depende de la contaminación que haya.
y depende cómo esté el paciente. Muchas veces cuando hay mucha contaminación, ya sea pus, materia fecal, paciente grave, lo que se hace es el paciente queda en plan de laparostomía, en un plan de relaparotomías programadas mediante un sistema de aspiración de vacío, vacuum pack, que ya analizamos en el teórico de peritonitis, y se va llevando a bloc cada 48-72 horas para explorarlo y bueno, decidir en la evolución un cierre parietal. Otras complicaciones que puede generar los divertículos, aparte de la sigmoiditis, el absceso, la peritonitis purulenta o fecaloidea, son el sangrado, que se genera una hemorragia digestiva baja por la erosión de un vaso sanguíneo que penetra en el divertículo, que por lo general lo que se produce es la erosión del vaso a nivel de la mucosa y submucosa en el cuello del divertículo, que son sangrados que cesan el 80% de forma espontánea, como ya analizamos. La estenosis, que lleva a un síndrome suboclusivo, los múltiples empujes inflamatorios y luego la cicatrización con la fibrosis que genera a nivel del colon, genera una estenosis, lo que puede generar un síndrome suboclusivo o más raramente una oclusión intestinal completa. Otras complicaciones a largo plazo, como ya vimos, que son raras, que se ven en un 2% aproximadamente, son las fístulas, ¿verdad? Toda fístula se define como la comunicación entre dos superficies epitelizadas. Y bueno, la más frecuente es la colovesical, como la que ya vimos, que puede generar neumaturia, fecaluria, infecciones urinarias a repetición, que bueno, obviamente que va a requerir siempre su resolución quirúrgica mediante la resección del colon, muchas veces un sector de vejiga. La fístula colovaginal en la mujer, que genera la descarga de materia fecal por la vagina, infecciones genitales a repetición, y otras son la fístula colocutánea y la coloentérica o con asas delgadas. La colocutánea es rara y la fístula del colon con asas delgadas es rara también y se puede ver sobre todo en pacientes que tienen esta enfermedad y que tienen la fístula, sobre todo lo que da son diarreas, la fístula del colon y intestino delgado. ¿Y en qué pacientes? Todos los cuadros estos, digo, la estenosis completa va a requerir cirugía, también es una indicación, la fístula seguramente también, y bueno, la que no requiere cirugía por lo general y nada de urgencia es la hemorragia digestiva baja, ¿verdad? ¿Qué pacientes tienen indicación de cirugía electiva, o sea, cirugía de coordinación? Cuando presentan una colopatía diverticular. Bueno, las indicaciones son sobre todo 2 o más episodios de diverticulitis que requieren internación, un episodio con una complicación, cualquiera de ellas, ya sea un absceso pequeño, pacientes inmunodeprimidos o estenosis, fístulas y hemorragias digestivas bajas recurrentes. También se preconiza la cirugía de coordinación en pacientes menores de 40 años con un empuje de diverticulitis aguda, por lo que dijimos, porque en los pacientes jóvenes tiene mayor mortalidad esta enfermedad. En cuanto a la táctica quirúrgica, lo que se hace es la sigmoidectomía, es decir, la resección del colon sigmoides, mediante un abordaje convencional o laparoscópico, el abordaje convencional a través de la incisión mediana infraumbilical o laparoscópico, de preferencia laparoscópico por su ventaja, ¿verdad? Menor dolor postoperatorio, menor complicación de la herida operatoria, un reintegro precoz del paciente a sus actividades habituales, de contar siempre con un equipo entrenado, material adecuado y sobre todo valorando bien esas alteraciones anatómicas en el meso y esas cosas que nos van a permitir movilizar o no el colon sigmoide, elegir entre un abordaje y el otro, ¿verdad? Bueno, efectuar luego de la sigmoidectomía la colorectoanastomosis mediante sutura manual o sutura mecánica a cargo del equipo tratante, del cirujano actuante,
Y bueno, a veces lo que se puede hacer, si la sutura queda media baja, a nivel del recto medio, unos tomas de protección, ya sea una colostomía o ileostomía, pero por lo general no requiere, y solo con la sigmoidectomía y la anastomosis colorectal no es necesario hacer ningún otro procedimiento. Lo que hay que estar seguro uno es resecar todo el colon enfermo y no dejar divertículos. Hay que llevárselos con las piezas operatorias y como siempre se envía la pieza de anatomía patológica para confirmación histológica. Y el paciente luego sigue en control en policlínica con nosotros o con gastroenterólogo haciendo los estudios pertinentes de control endoscópicos y clínicos, ¿verdad? Gracias. Nos vemos en el próximo teórico.